Y bueno, la charla para esta mañana gira alrededor de- del tema de Yom Kippur, el día de expiación que estaremos celebrando prácticamente en 9 días, ¿ok? Yom Kippur. Y de manera de introducción, esta instrucción acerca de la celebración o el memorial, la cita para Yom Kippur la encontramos en Levítico 23. Hay algunas otras porciones. En Levítico 23, del 27 al 28, dice: a los 10 días, 10 días de este mes séptimo, continuamos todavía en el mes de Tishri. A los 10 días de este mes séptimo de Tishri será el día de expiación. Tendréis una santa convocación, una Mikra Kodesh, un ensayo. Una característica de esto, de esta festividad, de esta cita, de este tiempo señalado, de esta Moed, ¿ok? Dice: y afligiréis vuestras almas. Es un día, afligir vuestras almas, está enfocado a el ayuno, es un día de ayuno, y ofreceréis ofrenda encendida a Dios. Ningún trabajo haréis en este día, es un Shabbat especial, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Así es que Yom Kippur es el día más sagrado del calendario hebreo, se podría decir. Es un día de abstención, de oración y meditación, de introspección y arrepentimiento. Es llamado el Shabbat de los Shabbats. Ok. Y bueno, tradicionalmente Yom Kippur, el día de expiación, es el aniversario del día en que Moisés trajo las segundas tablas con los mandamientos, con los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Eso significaba, o llegó a significar, que Dios había perdonado al pueblo de Israel por la rebelión del becerro de oro. Así, hasta el día de hoy, se decretó un día de perdón por nuestros errores. Sin embargo, esto se refiere a transgresiones contra Dios, ¿eh? Muy interesante, contra Dios, transgresiones contra Dios, transgresiones en contra de nuestro prójimo, nos requiere a nosotros corregir nuestros errores y pedir perdón. Así que, más que otra cosa, ese es un día para la confesión y el arrepentimiento delante de Dios. Toda la liturgia de este día se centra en estos dos aspectos. Referencias bíblicas acerca de esta Moed, esta cita, este tiempo señalado, lo encontramos en Levíticos 16 del 29 al 31, Levíticos 23 del 27 al 28 y después el versículo del 31 al 32 y Números 29, 7. Algunas de las características generales, faltarán algunas, solamente menciono algunas, de las características generales de esta festividad, de este tiempo de arrepentimiento y de confesión, de esta cita, tiempo señalado, es que se celebra en el mes séptimo. ¿Ok? Continuamos en el mes séptimo, que es el mes de Tishri. El día 10, ¿ok? Como ya leímos ahorita, es una santa convocación, una Mikra Kodesh, que una mejor traducción sería un ensayo, ¿ok? Como leímos también, es un día para afligir el alma, ¿ok? Enfocada, mayormente se entiende como afligir el alma, como el ayuno, un día de ayuno. Como leímos, es un día de reposo, es un día de expiación, es un día de reconciliación, como leímos en el texto. Ustedes recordaron que también Yom Kippur oficiaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote oficiaba en Yom Kippur. También el sumo sacerdote oficiaba no en su vestido ordinario, sino en uno peculiar de aquel día. En aquel día, en todo el año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Ok? En ningún otro día del año entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, sino lo hacía en Yom Kippur, vestido con un vestido especial,
Ok. Y pues el sumo sacerdote oficiando todo el programa, por así decirlo, de Yom Kippur. Ok. Algunos nombres, temas y modismos. Yom Kippur, pues ya dijimos que se le conoce como el día de expiación, o también se le conoce como Yom Kippurim o Yom HaKippurim, el día de expiaciones, día de expiaciones. Algunos temas o modismos para hacer referencia a Yom Kippur es el día del cara a cara. ¿Por qué? Por ser el único día en el año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Ok? También se le conoce el día o el gran día debido a que es el día más solemne del calendario hebreo. También se le llegó a conocer como el ayuno. Una referencia de ahí encontramos en Hechos 27:9, el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es una de las instrucciones características que acompañan esta festividad, esta cita. ¿Ok? Algunos otros modismos es como el gran shofar, con el que se hace referencia a Yom Kippur, es el gran shofar. Tradicionalmente, 3 trompetas o 3 shofarot están asociadas con específicos días en el año. La primera trompeta se asocia con Shavuot tradicionalmente, la final trompeta con Yom Teruah y el gran shofar con Yom Kippur. ¿Ok? Algún otro tema que gira alrededor de Yom Kippur es el cierre de las puertas o lo que se conoce como Neilá. El cierre de las puertas es el cierre o servicio final de Yom Kippur. Es la creencia tradicional que las puertas del cielo están abiertas durante todos los días de arrepentimiento para recibir nuestras oraciones por el perdón y que estas puertas se cierran después del servicio de Neilá, okay, de Yom Kippur. Ok. Bueno, entonces estos son algunos aspectos generales, característicos que encontramos mayormente en el texto bíblico, aunque hay unos modismos que habrá que buscarlos, inferirlos, ok. Pero esto es lo que podemos encontrar mayormente en el texto acerca de Yom Kippur, de este día de expiación. Leo nuevamente el texto de Levítico 23, del 27 al 28. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor, vuestro Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el cambio de aquí de presentación con algunas imágenes de cómo era Yom Kippur en el primer siglo. Especial de Yom Kippur, la importancia de la sangre de Yeshua. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con Yom Kippur que son básicos, que son muy importantes entenderlos. Introducción, la raíz de la palabra Kippur, cuando es Yom Kippur, el día de expiación, o para la palabra Kippur, la raíz es la palabra kafar, que probablemente deriva de la palabra kofer, que básicamente significa cubrir. En general, los trabajos de investigación de este verbo, del verbo kafar, sugieren 3 significados: cubrir, hacer un pago o borrar. ¿Ok? Eso es lo que significa kafar. Cualquier de las 3, cubrir, hacer un pago o borrar. En pasajes que no están relacionados con el sistema sacrificial, kafar puede significar cubrir, como en Génesis 6:14, o apaciguar, como en Génesis 32:20. Creo que el de Génesis 6:14 tiene que ver con el arca, donde dice el texto que tienes que cubrir con brea la madera. Entonces, de ahí se entiende, por eso decimos que en textos donde no esté relacionado con el sistema sacrificial, o puede significar cubrir, como en Génesis 14, o apaciguar. Si mal no recuerdo, este texto de 32:20 para apaciguar tiene que ver cuando
en el pasaje de Esaú y Jacob, ¿ok? Para que mandó ofrendas o mandó presentes para apaciguar la ira de su hermano. Y aparece la palabra kafar. Pero entonces ahí kafar no tiene que ver con el sistema sacrificial y se traduce como apaciguar. Por eso decimos que los trabajos de investigación de este verbo kafar sugieren tres significados: cubrir, hacer un pago o borrar, de acuerdo al contexto. Desde una perspectiva del sistema sacrificial, Kippur o Kafar describe todo un proceso de profunda connotación espiritual y religiosa que intenta explicar todo este proceso, la complejidad del pecado, del arrepentimiento y del perdón de pecados. De la complejidad del pecado, o sea, pecas, muchas cosas suceden en el mundo espiritual. En el proceso del arrepentimiento también muchas cosas suceden en el aspecto espiritual. Y del perdón de pecados también hay muchas cosas. Dicen, perdónanos. Pues sí, pero ¿qué hay detrás de todo esto? De todo este proceso de perdón. ¿Qué hay detrás de todo el proceso de arrepentimiento y cuán complejo es el pecado? Entonces, dijimos que desde la perspectiva del sistema sacrificial, Yom Kippur, Kafar, describe todo un proceso de una profunda connotación espiritual y religiosa que intenta explicar la complejidad, porque aunque no lo crees, es complejo todo lo que viene con pecado, porque usted y yo así en milisegundos decimos, perdón nuestros pecados, pero ¿qué hay detrás del pecado? ¿Qué produce el pecado en un nivel espiritual? ¿O qué produce el arrepentimiento? ¿Qué hay detrás del arrepentimiento? Es todo un proceso. Y del perdón de pecados es todo un proceso, hay muchas cosas, porque usted lo dice, cuando oramos así y en milisegundos, Señor, y perdona nuestros pecados, nos arrepentimos y ya. Pero ¿qué hay detrás de eso? Es muy complejo, ¿ok? Comencemos hablando qué es el pecado. Existen diferentes palabras en hebreo que al castellano se traducen como pecado. O sea, tú encuentras al castellano pecado, 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 pero la realidad de las cosas hay palabras en hebreo, diferentes palabras en hebreo que se traducen todas como pecado. En cada caso, pecado es definido como todo lo que está en contra de un estándar de santidad en términos generales. Esto es, la humanidad fue creada para revelar la gloria de Dios, pero el pecado disminuye la gloria de Dios e incapacita al ser humano para cumplir el propósito para el cual fue formado. ¿Ok? La idea bíblica de que el pecado nos mancha, nos ensucia, nos contamina, ¿ok? Bloqueándonos la entrada a la presencia de Dios. Esto es lo que está detrás en términos generales y la idea bíblica detrás de lo que es pecado, que el pecado nos mancha, nos ensucia, nos contamina y nos bloquea la entrada a la presencia de Dios. Isaías 59 del 1 al 2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué les parece? Cada que pecamos, sucede eso. Se hace una división entre nosotros y nuestro Dios, y los pecados hacen ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír. ¿Qué les parece? ¿A quién le gustaría estar en una situación así? Que estar separado, una división, y Dios ocultando nuestro rostro de nosotros a causa del pecado. Nadie nos gustaría andar caminando, caminando, yendo por la vida sin haber saldado, sin habernos arrepentido, sin haber recibido el perdón. No me gustaría andar caminando con una división entre Dios y nosotros. No me gustaría ir por la vida caminando, conduciendo en el trabajo con tantos peligros aquí y allá, y Dios ocultando su rostro a causa de mi pecado.
¿Están de acuerdo? ¿A quién le gustaría andar así caminando por la vida? La verdad, no. No me lo imagino. Ok. Pero esto es lo que produce el pecado. Dice, por otro lado, la mejor definición de pecado la encontramos en 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4 es la mejor definición que podemos encontrar de lo que significa pecado. Y dice 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué les parece? El pecado es infracción de la Torá, de las instrucciones de Dios, de la voluntad de Dios expresada en el texto. ¿Ok? Eso es lo que es el pecado, infracción a la Torá, a su palabra, a su voluntad, a su mente, a su corazón, a sus propósitos. Eso es lo que es pecado, infracción de la Torá. De aquí que mayormente detrás de la palabra pecado tenemos la palabra hebrea, y aquí vienen algunas palabras hebreas, anótelas, si no, pues ahí va a estar el video para referencia. ¿Ok? Detrás de la palabra pecado tenemos la palabra hebrea hatat, hatat, que para la que su definición primaria es perder el camino. Hatat es la primera palabra hebrea que podemos encontrar, al menos en este estudio. La palabra hebrea es hatat, que se traduce también como pecado. Y que su definición primaria es perder el camino. Nos perdimos del camino. ¿Cómo perdí el camino? Me mostraste. Perder el camino, perder la marca, errar, quedarse corto, quedar corto en algún propósito, en una meta, quedar corto. Eso es lo que se traduce como pecado. Y la palabra hebrea es hatat, pero nunca vamos a encontrar una traducción como perder el camino, perder la marca, errar, quedar corto. Nunca vamos a encontrar una definición así. En cambio, se traduce cada que aparece la palabra hatat, simplemente se traduce como pecado, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que significa hatat. En el llamado Antiguo Testamento encontramos los siguientes pasajes que soportan la idea de que pecado significa quedar corto en caminar de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿ok? O perder el camino, o perder la marca. Por ejemplo, en el Salmo 119, 10 y 11 dice, si con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí esta palabra, pecar, pecado, hatat, es perder el camino, perder la marca. Dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no perder el camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no perder la marca, para no errar, para no quedar corto, para no desviarme. Y bueno, y el contexto lo soporta porque dije, el contexto lo soporta porque dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque cuando viene este desvío de los mandamientos, quedamos cortos, perdemos la marca, perdemos el camino y entonces, ok, se produce un pecado de tipo hatat. Por eso dice, no me dejes desviarme para no pecar contra ti, para no errar, para no quedarme corto, para no perder el camino, la marca. ¿Qué les parece? Está bien claro, ¿verdad? En Levítico 5:17 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Aquí si una persona pecare, aquí la palabra pecar, nuevamente es la palabra hatat, ¿ok? Hatat, pero siempre viene el pecado relacionado con transgredir los mandamientos, tal y como lo dice Primera de Juan, ¿verdad? Pero nuevamente aquí la palabra es hatat. Debemos saber que las escrituras dan por sentado la existencia de pecados por ignorancia o no intencionales. Es otro detalle interesante. Bueno, ya aprendimos ahorita vamos a ver más palabras hebreas que están detrás de la palabra pecado. Pero bueno, es lo primero que debemos saber. Hay varias palabras hebreas que se traducen al castellano como pecado, aunque significan diferentes cosas. Ok, número uno. Número dos,
Debemos entender que la Escritura da por sentado la existencia de pecados por ignorancia o no intencionales. No deja de ser pecado, no deja de ser transgresión a la Torá, pero son catalogados como pecados por ignorancia o no intencionales. Por ejemplo, en Levítico 5, versículos 2 y 4 dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, dice, que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, así que, aunque no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas, ¿ok? Entonces hay pecados por ignorancia de no saber las cosas, no sabía, no importa, estás transgrediendo. O no intencional, no intención, no lo sabía, habrás delinquido, ¿ok? Entonces, la Escritura da por sentado la existencia de pecados por ignorancia o no intencionales. Números 15, 27, si una persona pecare por hierro, se equivocó porque no lo entendía, porque no lo sabía, aún así transgredió la Torah. Y en este caso ofrecerá una cabra de un año para expiación. Deuteronomio 19:4. Y ese es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Entonces, hay pecados por hierro, hay pecados por ignorancia o no intencionales, como en el caso de este hombre que mató a su prójimo. No era la intención, ¿ok? Pero existe este tipo de pecado. ¿Ok? Hechos capítulo 3, 17. Mas ahora, hermanos, hablando del Mesías, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Ok? Por ignorancia. Por ignorancia. Pues otro detalle muy interesante. Alguien podría decir, ¿cómo? Que estaba lo que le hicieron a los Mesías y estaba todavía en el corazón de los emisarios. Se entiende como que dice, hermanos, yo sé que todo esto lo hicieron por ignorancia. Por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por eso Yeshua cuando estaba en el madero decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ignorancia, que es otro tema. Yo creo que ahorita están dando vueltas al asunto en su mente. ¿Cómo? Entonces el pecado que se cometió contra el Mesías lo toma Dios como un pecado por ignorancia. Ok. Es un tema, otro tema. Pero existen pecados por ignorancia. Dijimos, o no intencionales. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Aún los pecados por ignorancia, por hierro, o no intencionales, son transgresión a la Torah y requieren expiación, requieren arrepentimiento. ¿Ok? Aunque se hizo por ignorancia, dice, de todas formas, manda a todos los hombres a que se arrepientan, ya sea que sea por ignorancia, eh, o por, como dijimos, o no, por no era la intención, se transgredió Torah y se requiere pagar, hay una deuda pendiente que se requiere saldar, aun cuando se haya cometido por ignorancia o sin intención. ¿Ok? Ahora, también los pecados voluntarios, porque hay también pecados voluntarios
o intencionales que son claramente evidenciados en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, lo que llevamos aquí es que también hay pecados, así como hay pecados por ignorancia o no intencionales, también hay pecados voluntarios o intencionales que son claramente evidenciados en las Escrituras. Números 15, 30 y 31, más la persona que hiciere algo con soberbia, a sabiendas, ¿ok? Con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció el mandamiento. ¿Qué les parece? Eso es un pecado que se hace voluntario e intencionalmente, cuando el pecado se comete con soberbia, cuando se comete, ok, teniendo en poco la palabra del Señor y menospreciando el mandamiento. ¿Qué les parece? Ya son palabras mayores, ya son cosas graves, hacerlo con soberbia, teniendo en poco la palabra del Señor, del Dios Todopoderoso, nuestro Dios, y menospreciando su mandamiento. O sea, la expresión de toda su voluntad, de su corazón está en los mandamientos. Bueno, pues alguien que hace así con soberbia, menosprecia y tiene en poco el mandamiento de Dios. ¿Qué les parece? Deuteronomio 19 dice también, pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. ¿Por qué? Porque fue un pecado que se hizo a sabiendas. ¿Ok? Un pecado totalmente intencional, en este caso, todo planeado, ¿ok? Lo aborrecía, lo acechó, planeó, fraguó, se levantó con alevosía y ventaja, se levantó contra él y lo hirió de muerte, ¿ok? Como pueden ver, y es algo que vamos a ver más adelante, para este tipo de pecado, con alevosía, ventaja, con todo fraguado, con soberbia, teniendo en poco la palabra del Señor, menospreciando el mandamiento, dice, no hay nada que hacer con él, no hay perdón, ¿sabe qué? Vayan por él, porque va a querer huir a la ciudad de refugio, que eran las ciudades que estaban diseñadas para que si alguien hería a su prójimo sin intención, por accidente, pero si este lo hizo con alevosía, ventaja, ya había un precedente, ya había antecedentes de que lo aborrecía y le tenía envidia, coraje, y lo acechó y se levantó y lo mató. Dice, aunque huye esta ciudad, no, vayan, sáquenlo de la ciudad, lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Ya eso, otros temas. Ok, pero vean, ahí, con toda intención, con soberbia, teniendo en poco la palabra del Señor y menospreciando el mandamiento. Ok. Igualmente, debemos saber que hay pecados categorizados como de muerte. Hay pecados categorizados de muerte, por los cuales no hay perdón según el sistema levítico de expiación. ¿Qué les parece? Tengan muy en cuenta esto. Hay pecados categorizados como de muerte, por los cuales o para los cuales no hay perdón según el sistema levítico de expiación. Aquí tenemos un caso. Esta persona que aborreció a su prójimo, lo acechó, se levantó contra él, lo hirió. ¿Por qué? Porque lo hizo con soberbia, lo hizo teniendo en poco la palabra del Señor y menospreciando el mandamiento, y lo mató. Aunque haya huido, usted no va a encontrar, dice, no va a esa persona que lo hizo así, que lo acechó, se levantó contra él, lo hirió porque lo hizo con soberbia, dice, matará a un borrego de la manada para expiación. No, no había, este es un claro ejemplo, en el cual no hay expiación según el sistema levítico. A él, tráiganlo, se entregará en mano el vengador de la sangre para que muera. No había nada, no había nada que expiara este tipo de pecados. Nuevamente, un pecado
que se hace con soberbia, teniendo en poco la palabra del Señor, menospreciando el mandamiento, ¿ok? Y bueno, este es uno de los pecados que estamos diciendo aquí, son categorizados como de muerte, por los cuales no hay perdón, no hay expiación según el sistema levítico, ¿ok? Por ejemplo, otro ejemplo, aparte del que ya vimos aquí arriba que está pegadito, Levíticos 22, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, porque lo ofrecían como sacrificio a un dios, Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. No había No había perdón según el sistema levítico. Alguien que ofreciera a sus hijos a dioses, como a Moloch, ¿ok? No dice, y el que ofreció a su hijo a Moloch para que se le perdonen sus pecados, traiga 5 becerros de la manada. No, no hay nada. El sistema levítico no estaba considerando nada, no hay ninguna provisión en el sistema levítico para este tipo de pecados. Simplemente no hay, de seguro morirá, el pueblo y la tierra lo apedreará. ¿Ok? Estamos hablando de aquellos pecados categorizados como de muerte, de los que no hay perdón según el sistema levítico de expiación. Números 15 dice, y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. ¿Ok? Levíticos 20, 10, 14 y 15. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto y mataréis también a la bestia. ¿Qué les parece? En lo que se conoce como el bestialismo, el que se echa con animales, increíble, algo tan terrible. Para estas personas también dicen, no hay perdón, no hay nada en el sistema levítico para perdonar el pecado de estas personas. A estas personas tiene que ser muerto y también a la bestia tiene que morir. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que también hay pecados entonces de los cuales, categorizados de muerte, perdón, de los cuales no hay perdón según el sistema levítico de expiación. Sin embargo, bueno, hay otros pecados intencionales. Hay pecados intencionales que no alcanzan la gravedad de un asesinato, por ejemplo. O sea, si hay intencionales, si se tuvo un poco el mandamiento de Dios, etcétera. Sí es un pecado intencional, pero no alcanzan la gravedad del asesinato, por ejemplo, como el ejemplito que vimos ahorita, ¿ok? Para los cuales estos intencionales, pero que no alcanzan la gravedad de un asesinato, sí hay provisión en el sistema levítico, ¿ok? Mediante el uso de la sangre como expiación. Aquí tenemos un ejemplo. Habló Dios a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, es algo sencillo, me explico, no es la gravedad de algo intencional con soberbia, el matar a alguien, como cuando alguien te encarga algo y después se lo haces perdedizo, se lo robas, pues son cosas distintas. Lo haces con intención, pero no tiene la misma gravedad que el que mata a alguien con alevosía y ventaja. Este es el ejemplo. Cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, oye, aquí te lo encargo para que me lo guardes, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Oye, ¿te encontraste esto? No, yo no lo encontré. Hoy no viste por aquí la gallina que se me andaba caminando en la mañana, que caraqueando por aquí muy temprano, después ya no la escuché. No, ya, ya lo tengo. Mami, ya está el caldo, ya, vénganse a hacer. O sea, ¿me explico? Entonces, después de haber hallado lo perdido, lo negare y jurare en falso. Oye, pero ¿estás segura? No, te lo juro que no, aquí, por aquí no pasó la gallina ni el becerro, no lo vi.
o en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con estos versículos de Levítico del 1, Levítico 6, del 1 al 7, es que hay pecados intencionales que no alcanzan la gravedad de un asesinato. Para esto sí hay provisión en el sistema levítico, ¿ok? En este pasaje claramente podemos distinguir acciones conscientes e intencionales, pero que no alcanzan una gravedad como un asesinato, ¿ok? Algo que no es ampliamente enseñado en círculos cristianos es que hay generalmente hay tres tipos diferentes de pecado en las escrituras, ¿ok? Como dijimos al principio, los traductores ven palabras en hebreo que significan diferentes cosas y todas las traducen como pecado. Pero hay palabras en hebreo que están detrás de la traducción al castellano como pecado. ¿Ok? Como ya habíamos dicho, una de ellas es hatat, es fallar en la meta, es fallar en llegar a la meta, hatat, fallar en llegar a la meta. Cuando cometemos pecados, aún sin saberlo, es llamado hatat, un pecado de ignorancia. Otro tipo de pecado es abón. Abón se trata de un pecado cometido debido a la debilidad de la carne en pleno conocimiento de un mandamiento menor, hatat, abón, ¿ok? Entonces aquí tenemos estas palabras en hebreo, hatat, abón, que voy a repetirlo. Al castellano los traducen como pecado, pero significan cosas diferentes o tienen eh, implicaciones diferentes. Hatat, abón y pesha. Pesha. Este es un pecado voluntario y rebelde contra Dios, con soberbia, menospreciando el mandamiento, teniendo en poco los mandamientos de Dios, es pesha, ¿ok? Como pueden ver, al menos tenemos tres: hatat, abón, pesha. Y mayormente, voy a repetirlo, esto se ignora, lo ignorábamos, y todas se traducen como pecado, pero tienen distintos alcances, y ¿me explico? Impactos. Eh, Mayormente para los pecados hatat y abón, mayormente para los pecados hatat y abón hay provisión en el sistema levítico, ¿ok? Mayormente para los pecados hatat y abón hay provisión en el sistema levítico. Mayormente para los pecados pesha no hay provisión, ¿ok? No hay provisión en el sistema levítico, como el que vimos ahorita, en el caso de los que ofrecen sus hijos a Moloc, como en el caso del que mata intencionalmente, fraguando, planeando, con alevosía, con ventaja, con rebeldía, con soberbia, de tipo pesha. No hay provisión en el sistema levítico, no hay provisión en el sistema levítico, ¿ok? Sacrificios y ofrendas por el pecado. Antes de hablar del sistema de sacrificios y ofrendas, es importante clarificar el significado de la palabra hebrea que se traduce como sacrificio en castellano. ¿Ok? En hebreo hay una traducción directa de la palabra al castellano ofrenda o sacrificio. Perdón, en hebreo no hay una traducción directa, no hay una traducción directa de la palabra al castellano ofrenda o sacrificio. La aproximación más cercana es la palabra hebrea corbán. Esa es la palabra cuando se habla de sacrificio, ofrenda, mayormente en hebreo encontramos la palabra corbán, ¿ok? Corbán. Pero la palabra corbán no tiene ninguna de las asociaciones de dolor que implica la renuncia de algo de valor. Me explico, porque mayormente cuando se habla de sacrificio, pues es lo que nos viene a la mente, ¿verdad? Un sacrificio, pues implica la renuncia a algo de valor, ¿ok? Un sacrificio, pues
Es lo que nos viene en sacrificio. No hice el sacrificio por esto, vamos a hacer el sacrificio en otros contextos, pero lo que les quiero decir es que se viene un sentimiento de renuncia o dolor por algo que se dolor que implica la renuncia de algo de valor. Disculpen, ¿ok? Entonces, detrás de la palabra sacrificio o ofrenda está la palabra corbán, pero dijimos que corbán no tiene ninguna de las asociaciones de dolor que implica la renuncia de algo de valor. La pérdida no es el énfasis en la mentalidad hebrea, en el concepto hebreo de corbán. La pérdida no es el énfasis. De hecho, corbán, que se traduce como sacrificio, se relaciona más con la palabra hebrea kerev, que es estar cerca. Un corbán es una ofrenda a través del cual una persona busca acercarse a Dios. Para nuestros antepasados, para la mentalidad hebrea, la dedicación de un animal perfecto como ofrenda de sacrificio no evoca sentimientos de dolor o pesar por un animal menos en el rebaño. Por el contrario, el que dedicó una ofrenda encontró una mayor recompensa por una más estrecha, más poderosa relación con Dios. Al traer una ofrenda, lo que se le dio o lo que se dio palidece en comparación con lo que se ganó. No hay nada. Por eso no existe ese sentimiento de dolor por renunciar a algo de valor. Ah, voy a llevar este borrego. Pues imaginen en el primer siglo o en los tiempos cuando el templo estaba de pie. Ah, voy a llevar este borrego, esta vaca o estos palominos. No había ese sentimiento de dolor. Ah, voy a tener que dar esta vaca. No, no había ese sentimiento. ¿Por qué? Porque se ganaba más. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que ganabas? Ganabas una más estrecha y más poderosa relación con Dios. Entonces, eso que ganabas eran eso que ganabas y cuando lo comparabas con lo que entregabas, pues era nada. Lo que entregaste era nada en comparación con lo que recibiste. El lograr una más estrecha, más poderosa relación con Dios, mayor intimidad con Dios, encontrar el favor de Dios, la bendición de Dios, no, pues no es nada. No es nada el haber entregado una vaca, 2 vacas, 7 vacas, nada, no es nada, porque gané mucho más. Me explico, por eso detrás de la palabra corbán no tiene en el hebreo, en la mentalidad hebrea, el corbán o la ofrenda no tiene ninguna de las asociaciones de dolor que implica la renuncia a algo de valor. ¿Ok? Existen diferentes tipos de sacrificios y ofrendas. ¿Ok? Encontramos la Olá, Todá, Shelamim, Hatat y Asham. Son los tipos de ofrendas y sacrificios. ¿Ok? Generalmente los primeros 3 tipos de ofrendas eran presentados voluntariamente, ¿ok? Refiriéndonos a Olá, Todá y Shelamim son ofrendas que se ofrecían, valga la redundancia, voluntariamente, ¿ok? Tienen mayormente que ver con agradecimiento a Dios, traer paz a la familia, traer armonía. Se usaba como expresiones de dedicación y consagración a Dios, etcétera, pero eran voluntarias. En contraste, los 2 últimos tipos de ofrenda, que eran la Hatat y Asham, estos 2 tipos de ofrenda no son voluntarias, sino obligatorias y vienen relacionadas con la idea de pecados voluntarios e involuntarios. No obstante, para estos últimos, okay, los involuntarios, la ignorancia no exime de culpa. Aunque digan, no, pues no sabía, lo cometí, no sabía, no importa, aunque no lo sabías, no exime de culpa y se demanda un sacrificio por dichos pecados, aunque lo hayas hecho por ignorancia, por hierro, porque te equivocaste, no sabías, no importa.
No importa, aún eres culpable. Y aún siendo culpable, pues se demanda un sacrificio, una expiación, un pago por dichos pecados. ¿Ok? Voy a brincarme un poquito por aquí. Bueno, eso sí, vamos a comentarlo. Hatat, ofrenda por el pecado generalmente involuntario por ignorancia, tanto en omisión, dejar de hacer cosas, o como de omisión, hacer algo que no estaba supuesto a hacer, se ofrecía un hatat. El asham era ofrenda por la culpa cuando alguien salía dañado directamente por mi acción. Se ofrecía un tipo asham, dijimos, no es una ofrenda voluntaria, sino obligatoria. Especialmente las ofrendas de tipo asham podían incluir ciertos pecados voluntarios, esto es, no todos los pecados voluntarios. O sea, el asham, ok, cubría o podía incluir, se ofrecía como ofrenda, valga la redundancia, se ofrecía por pecados voluntarios, aunque no todos los pecados voluntarios eran cubiertos por la ofrenda de tipo asham, ok. Ahora, vayamos a ver el alcance y limitaciones de Yom Kippur en el perdón de pecados. Dijimos que había ofrendas voluntarias, pero también obligatorias para cierto tipo de pecado, pero había otros alcances, pero también limitaciones de la ofrenda de Yom Kippur. Ok. Respecto a los sacrificios de Yom Kippur, tenemos en Levítico 16 del 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza el macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Cuando dice todas las iniquidades y rebeliones, todas las iniquidades y rebeliones, aquí se introduce un tipo de pecado que es peshá, que no es mencionado en la lista de ofrendas por el pecado que encontramos en Levíticos capítulo 4 y 6. Este tipo de pecado es definitivamente voluntario, intencional, con plena conciencia de causa, con una actitud de rebeldía hacia Dios. ¿Ok? Mayormente los pecados cometidos por ignorancia o involuntarios eran perdonados en Kippur. Ok, mayormente todos los por ignorancia o involuntarios eran perdonados en Kippur, pero también en Kippur había pecados, como dijimos, que se cometían con rebeldía, voluntarios, intencionales, con plena conciencia de causa, con una actitud de rebeldía hacia Dios. Es así como que un poco de sentido, que si Kippur perdonaba pecados voluntarios, intencionales, con plena conciencia de causa, con una actitud de rebeldía a Dios, pues entonces también Kippur cubría a aquellos que se cometían por ignorancia o involuntarios. Me explico, si los más pesados eran cubiertos, pues los menores, por así decirlo, pues eran cubiertos también por Yom Kippur. De hecho, en Hebreos 9, del 6 al 7 tenemos: y así dispuestas estas cosas, porque Hebreos, vamos a hablar en otra ocasión, en Hebreos, la carta a los Hebreos, que creemos que fue escrita por Pablo, pues tiene que ver con Yom Kippur, tiene que ver con los sacrificios en el templo. ¿Qué hacemos ahora que el templo no está de pie? ¿Qué va a pasar con las ofrendas? ¿Qué va a pasar con el perdón de pecados? O sea, porque toda la vida religiosa, cultural y social giraba alrededor del templo. ¿Qué pasa ahora que no está el templo? ¿Qué hacemos? Bueno, por eso el autor, que creemos que fue Pablo, dedica esta carta a los hebreos. Y se habla mucho de Yom Kippur en Hebreos. Entonces dice en Hebreos 9 del 6 al 7, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Por eso decimos que es fácil deducir
que el contexto, al menos de Hebreos capítulo 9, es Yom Kippur, porque está hablando la segunda parte del templo, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, acuerdan que solamente salía a acción o tenía actividades una vez al año en Yom Kippur, pero también dice el sumo sacerdote una vez al año, dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces también Yom Kippur, si podía Yom Kippur expiar pecados voluntarios con rebeldía, ¿ok? Aunque no todos, ¿verdad? Pues también iban incluidos aquellos pecados no tan graves, por así decirlo, como los de ignorancia, ¿ok? Sin embargo, había también pecados voluntarios que eran perdonados, como ya dijimos, pero, escuche muy bien, entonces Yom Kippur perdonaba pecados involuntarios, pero también perdonaba Kippur pecados voluntarios, ¿ok? Pero perdonaban aquellos pecados voluntarios que eran categorizados como pecados de tipo Peshá. Pero aquí viene otra cosa interesante. Son voluntarios llamados Peshá, pero había pecados voluntarios de tipo Peshá que eran perdonados en Kippur, pero no aquellos voluntarios que siguen siendo Peshá, siguen siendo voluntarios, pero no aquellos que tenían una pena de caret o que eran cometidos en plena rebeldía. Ya son dos cosas aquí. Pecados voluntarios con rebeldía, Peshá. Pero había un agravante, otra característica de este tipo de pecados, que tenían la pena de caret. Así se le llama en hebreo, esta pena de caret, que era pena de muerte. ¿Ok? Este tipo de pecados, Peshá, pero que tenían la pena de caret, no eran perdonados en Yom Kippur. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, Benji? ¿Chai? ¿Ok? Hay tipo de pecados voluntarios con alevosía y ventaja, de los cuales sí eran perdonados en Yom Kippur, pero había unos pecados cometidos con alevosía y ventaja, con rebeldía, que también eran Peshá, pero eso ya alcanzaban otra pena, lo que se conoce como caret. Entonces, por eso encontramos pecados, Peshá, pero que dice, no, ¿sabes qué? Esos va a tener que morir. Me explico, como en el caso del hombre que hizo con alevosía y ventaja, ¿no? Mató a su prójimo y fraguó un plan. Sí, es un pecado de tipo Peshá, pero para él, si ustedes se fijan, no hay provisión en el sistema levítico. Él ya tenía que morir. ¿Por qué? Porque era un pecado de tipo Peshá, pero su pena, la pena de muerte era caret, que era ser cortado a Israel, que tenía que ser puesto a muerte. ¿Ok? Son dos cosas. Había pecados Peshá que no tenían la pena de caret y si eran perdonados por el sistema levítico. Pero había pecados Peshá que no alcanzaban provisión en el sistema levítico cuya pena era caret. Y estos no había provisión en el sistema levítico. ¿Ok? De manera que había ciertos pecados que de cometerse en plena conciencia de causa, en rebeldía a Dios y burlándose de las consecuencias de Dios y de los jueces, la pena imputada era caret, es decir, corte o escisión de la comunidad de Israel sin derecho a la resurrección ni al mundo por venir. Eso es lo que la literatura judía maneja, que era esta pena imputada de caret. Caret es ser cortado de Israel, ser arrancado de Israel. Personas que se les imputaba esta pena de caret no tenían derecho a la resurrección ni al mundo por venir. O sea, por eso es que usted lo nota que a los que practicaban la hechicería, la brujería, el adúltero, la adúltera, los que mataban con alevosía y ventaja, los que pasaran sus hijos y se los ofrecieran a Moloch, dicen, no, ellos, no hay nada, no hay provisión en el sistema levítico, no hay nada que puedan hacer para que se les perdonen los pecados. ¿Me explico?
¿Cuál es la pena de muerte para ellos? ¿O qué? ¿Cuál es la sanción para ellos? Caret, ser arrancados, ser pena de muerte, ser arrancados de la comunidad de Israel. No tienen derecho a la resurrección ni al mundo por venir. ¿Qué les parece? Aunque estas personas que cometieron este pecado de tipo Peshá y la pena fuera caret, aunque procuraran el arrepentimiento, el perdón, o sea, no dice aquí que el que pasó a sus hijos por Moloch, bueno, si empieza a pedir perdón y vemos que se arrepiente, bueno, está bien que ofrezca un borrego en la mano, aunque esas personas procuraran el perdón y el arrepentimiento, simplemente no había provisión en el sistema levítico y tenían que morir, ya sea por horca, ser quemados, ¿ok? O ser apedreados, ¿ok? Dice, Números 19:13, todo aquel que tocare cadáver de cualquiera persona y no se purificare, el tabernáculo del Señor contaminó y aquella persona será cortada de Israel. Cuando dice cortada de Israel, es muerta, ¿ok? No hay provisión en el sistema levítico, ¿ok? Entonces, existían casos cuya pena era caret, que la persona podía ser reintegrada a la comunidad. No obstante, en casos extremos, la pena caret incluía la muerte física de la persona y en este caso no había posibilidad alguna de reintegración a la comunidad de Israel. ¿Ok? Voy a repetirlo para no revolverlos. Hay pecados, hay tipos de pecados, abón, hatat, pero hay uno especial, el de tipo peshá, con alevosía, ventaja, con rebeldía. Ahora, de estos pecados peshá, había, había, eh, había pecados de tipo peshá que podían ser perdonados a través del sistema levítico. ¿Ok? Había otros pecados, pero había pecados de tipo peshá, perdón, de los cuales no había provisión en el sistema levítico y la pena era caret, era ser excluidos de la comunidad de Israel, muertos. Aunque aquí viene otra división, había pecados, Peshá, cuya pena era caret, que algunos sí que se podían ser reintegrados a la comunidad, pero había otros casos extremos, como ya los que ya mencionamos ahorita, que aunque era Peshá y caret, no podían ser reintegrados a la comunidad, ¿ok? De Israel. No había posibilidad alguna. ¿Ok? Por ejemplo, el que vimos ahorita, Levítico 22, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra que dice, lo apedreará, una tras otra piedra, una tras otra, hasta que muera. No había. Era Peshá, era Caret, pero no había manera de reintegrarlo a la comunidad de Israel. Este tipo de pecados, dice, de seguro morirá. ¿Ok? Y como ya vimos hace rato también en la porción de Levítico 20, 10, 14 y 15, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ambos estaban en acuerdo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ay, no, que me perdone, que no hay nada. Peshá y caret. Y con caret, la pena caret sin posibilidad de ser reintegrados a la comunidad de Israel. A los dos. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere también cópula con bestia, ha de ser muerto y mataréis a la bestia. En estos casos estamos en presencia de pecados de muerte para los cuales no hay provisión
expiación ni justificación en el sistema levítico, aun cuando la persona procurara el arrepentimiento. Es evidente que aunque Yom Kippur perdona pecados involuntarios, pero también voluntarios, obviamente también Yom Kippur tenía límites. Yom Kippur, aunque perdonaba pecados voluntarios, tenía límites. Aunque es el día más sagrado, el día de expiaciones, un día de el Shabbat de los Shabbats, ok, dice, aún Yom Kippur tenía límites, ok, o sea, incluso, vuelvo a repetirlo, aquel que ofreció a su hijo en Moloch, dice, no, pues vamos a esperarnos hasta Yom Kippur para que se expíen sus pecados, no, o sea, ni siquiera Yom Kippur podía expiar o perdonar este tipo de pecados, que era Peshá, con pena de caret. No había nada que hacer. ¿Ok? Veamos lo que dice Mateo 12, 31 al 32 y 1 de Juan 5, 16 al 17. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Qué les parece? A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, contra la presencia divina, ¿qué dice? No le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El que hable contra el Espíritu Santo, contra la presencia divina, que es el Espíritu de Dios mismo. Dice, cualquiera que hable y blasfeme, dice, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. 1 Juan 5, 16, 17. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué les parece? Da por sentado la existencia de pecados con la alevosía y ventaja de los cuales ya, ¿para qué pides por ellos? Ya no hay nada que hacer. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí tomo como referencia un comentario del doctor Damen Abraham en lo que respecta a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Explica el doctor Damen Abraham que reprobar viene de la palabra hebrea ma'at, cuya raíz sugiere la idea de rechazar con desdén, rechazar con desprecio, sin detenerse un momento a revisar evidencia. Así pues, una mente reprobada, continúa el doctor Ben Abraham, es el resultado de un rechazo violento, perverso, injusto de los mandamientos de Dios, cuando una persona llega a un punto de no tener la más mínima intención de considerar los caminos de Dios. Cuando esto sucede, una persona ha sido declarada por Dios, perdona Kim, cuando esto sucede, una persona ha sido declarada por Dios como reprobada, es decir, más allá de la posibilidad de arrepentimiento. Si esto sucediera, esa persona había cruzado la línea de no retorno. ¿Sí se acuerdan cuando vimos este tema? La línea de no retorno, o cuando Dios endurece el corazón. Su corazón se endureció más allá de toda posibilidad de corrección. Ok, es una mente reprobada. Ok, también debe tener usted en mente que los pecados cometidos contra el prójimo, no los expía Yom Kippur. Yom Kippur no fue diseñado para perdonar pecados entre los hombres. La literatura judía dice así, el rabí Elazar ben Azaría explicaba, de todos los pecados contra el Eterno seréis purificados. Esto es, los pecados contra Dios los expía Yom Kippur. Bueno, obviamente ya vimos cuáles pecados contra Dios, ya vimos todo el detalle, ¿verdad? Aquí no está entrando en detalle el rabí Elazar en esta porción de la Mishnah.
Dice, de todos los pecados contra el Eterno serás purificados. Esto es, los pecados contra Dios los expía Yom Kippur, pero los pecados contra el prójimo no los expía Yom Kippur. Al que dice también, pecaré y luego me arrepentiré, no tendrá después oportunidad para arrepentirse. Y al que dice, pecaré y en Yom Kippur recibiré el perdón, no le será perdonado. ¿Ok? De manera que Yom Kippur no fue ideado para resolver las ofensas personales, sino las ofensas del hombre contra Dios. Por lo tanto, Yom Kippur tiene límites para la expiación de pecados cometidos contra el prójimo. Ya dijimos también ahorita, también Yom Kippur tiene límites porque no puede expiar pecados de tipo Peshá, cuya pena es Karet, y una pena Karet del que no se puede reintegrar a la comunidad de Israel, sino que solamente hay muerte. Ese es el alcance, esa es la limitantes de Yom Kippur. Casi para concluir, el valor del sacrificio de Yeshua. Si tantos pecados, y tanto pecados involuntarios como voluntarios son perdonados en Yom Kippur, y para muchos de ellos había también provisión en las ofrendas Hatat y Asham, ¿cuál es el beneficio del sacrificio de Yeshua? ¿Cuál es el beneficio del sacrificio de Yeshua? Si había sistema levítico con las ofrendas diarias, con las ofrendas de Hatat y Asham, y aparte se tenía Yom Kippur, ¿cuál es el beneficio del sacrificio de Yeshua? ¿Cómo se resolverían entonces las situaciones en las que un ofensor ante la muerte de a quien ofendió no fue posible expresar arrepentimiento y recibir perdón? ¿Cómo se resolvería esta situación en las que un ofensor ante la muerte de a quien ofendió no fue posible expresar arrepentimiento y recibir perdón? O sea, ¿qué pasó o qué pasa con todas aquellas personas, del que mató, del adúltero, del que ofreció su hijo a Moloch, que procuró arrepentimiento genuino? Me arrepiento, me explico, pero no había provisión en el sistema levítico. ¿Cómo se trata este tipo de personas que procuraron arrepentimiento? Ok. ¿Cómo Dios resolvería la grave situación de los pecados de tipo Peshá o de rebelión voluntaria cometidos con soberbia en los que se había procurado el arrepentimiento? ¿Ok? Porque podría existir esta posibilidad. Está bien. Pasó su hijo o ofreció su hijo a Moloch, el adulterio, mató, pero no había efectivamente provisión de sistema levítico, ni las ofrendas Hatat, ni Asham. Pero ¿qué pasa si procuraba arrepentimiento genuino? Estaba el arrepentimiento ahí, pero no había provisión de sistema levítico. ¿Cómo resolver esta situación? ¿Cómo resolver esta situación de las personas que procuraban arrepentimiento genuino, con lágrimas en sus ojos, con dolor en su corazón, pero aún así no había provisión en el sistema levítico ni en las ofrendas Hatat y Asham? ¿Cómo resolver esta situación? ¿Ok? Veamos. Dice en Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad, y ahí aparece la palabra Peshá, de los que hicieron pecados voluntarios con alevosía y ventaja, de los cuales no había provisión en sistema levítico para ellos, dice, vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. ¿Qué posibilidad hay para aquellos que procuraron el arrepentimiento, pero no había provisión en el sistema levítico para ellos? Dice, vendrá el Redentor a Sión. Vendrá el Redentor a Sión, dice el Señor. Para aquellos que cometieron pecados de tipo Peshá, Dios prometió que enviaría un Redentor a favor de aquellos que, habiendo cometido pecados intencionales con el agravante de rebelión y que no pueden hallar justificación por ninguna provisión existente en la ley de Moisés, Dios enviaría un Redentor a favor de ellos. Dios prometió que enviaría un Redentor a favor de todos aquellos. ¿Qué les parece?
Como vimos, había pecados de muerte que aunque la persona luego se arrepintiera, no había expiación para ellos. Bendito sea nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, inmensamente misericordioso, lleno de gracia, que prometió perdonar incluso a tales transgresores por medio de un recurso escondido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es este recurso? Dice Isaías: vendrá el Redentor a Sión. Vendrá el Redentor a Sión. ¿Quién es este Redentor que vendría a Sión? Pues su elegido, su ungido y su justo Mesías, Yeshua. Yeshua es la provisión para todos aquellos pecados de los cuales no había provisión en el sistema levítico, cuya pena era caret, ser arrancados, separado de Israel, aunque procurar sin alguna esperanza, aunque hayan procurado el arrepentimiento, dice, para ellos no había provisión en el sistema levítico, pero Dios prometió un redentor. Para ellos viene el Mesías. Ok. Dice Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados de tipo peshá, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ok? Así resuelve Dios esta situación, enviando a su elegido, enviando a su justo Mesías. Ok, dice el versículo 5, Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados de tipo peshá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Este recurso. Dios no podía dejar a alguien que se arrepintiera. Como ya hemos hablado, el arrepentimiento, este recurso que fue ideado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, el arrepentimiento. ¿Qué hacer con todas aquellas personas que se arrepentían genuinamente? Es que Dios no les iba a hacer caso aunque se arrepintieran. De momento en el sistema levítico no había nada, pero ese arrepentimiento genuino, de corazón, desde lo más profundo de su corazón, ese arrepentimiento sí era escuchado por Dios. Y para todos aquellos, en todos los tiempos, ahora y para adelante, hay una esperanza, y esta esperanza es Yeshua, el Mesías. ¿Ok? Esa es la solución, es la esperanza. Es la esperanza. Pablo afirmaba esto cuando hablaba en las sinagogas del primer siglo, en Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Yeshua se os anuncia perdón de pecados. Y aquí lo interesante, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, porque no había provisión del sistema levítico, dice, en él, en Yeshua, es justificado todo aquel que cree. ¿Qué les parece? Decía, ya hay solución. Ya hay solución para todos aquellos para los cuales no había esperanza, pero procuraron arrepentimiento, dice, pero todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados porque no había provisión, dice, recuerden que en Yeshua sí es justificado todo aquel que cree. Y ese es el recurso que Dios introdujo al mundo para resolver este asunto de pecados peshá, cuya pena era caret, que no tienen derecho a ser reincorporados al pueblo de Israel, pero que procuraban un arrepentimiento de corazón, que procuraban con lágrimas el arrepentimiento para ellos. Sí había una solución, y era Yeshua. Vean esta versión, disculpen el agravio, del Nuevo Mundo, de la misma porción de Hechos 13, 38 al 39.
y que de todas las cosas de las cuales no podían ser declarados sin culpa mediante la ley de Moisés, todo el que cree es declarado sin culpa por medio de este. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. De manera que Dios espera que nos acojamos a este recurso, a esta provisión tan grande, y promete que aunque los pecados hayan sido categorizados a nivel de pecados de muerte, pecados imperdonables en soberbia, por medio de este recurso divinamente ordenado, todo Israel puede alcanzar perdón y limpieza. De aquí la importancia de no separarnos, desligarnos y negar a Yeshua, la única esperanza para los pecados cometidos con soberbia y rebeldía. O sea, no hay otra. Después de Yeshua no hay nada más. Yeshua es la última y más grande solución de Dios para resolver el pecado de la humanidad. Así es que cuando se niega a Yeshua, cuando se desprecia a Yeshua, ya no hay nada. Ya no hay nada que hacer. ¿Ok? No hay ninguna esperanza fuera de Yeshua. Así es que Dios nos ayude, esperando que esta explicación, esta charla haya quedado clara, que me haya dado bien, me haya expresado correctamente, con el fin de no traer confusión, sino traer claridad, traer consuelo y tener un buen entendimiento del plan de Dios para resolver este asunto de los pecados que se cometían con alevosía y ventaja, de los cuales no había provisión en el sistema levítico. Dejamos esta grabación, esta charla como referencia para seguir investigando, para seguir adentrándonos, para motivarnos a seguir investigando. Y pues que Dios los bendiga. Un fuertísimo abrazo y bendiciones para todos.